sin más preámbulos, quiero invitarlos a nuestra siguiente lectura. En este caso nos acompaña Pilar Gutiérrez desde Medellín. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muy contenta en medio del festival. Pilar es autora de varios libros, de este que se llama ya tendrán la oportunidad de conocerlo directamente. Y Pilar también es editora de una editorial colombiana muy chévere que se llama Tragaluz. Muchos de sus libros están en Makemake, pero tienen muchísimos más libros disponibles en librerías. De paso, aprovecho y saludo a una librería en Medellín que seguro nos están viendo, se llama la librería 9 Tres Cuartos, y ellos tienen tienda en línea y pueden comprar los libros y pedirlos a domicilio, a esa y pues muchas otras librerías. Pilar, la idea es primero que nos compartas la lectura de Mil Orejas. Voy a invitar aquí también al escenario a Fanny. Y Mil Orejas tiene una particularidad y ¿por qué no nos cuentas tú, Pilar? Y más bien yo las dejo a ustedes hablar. Cuéntanos un poco del libro y si quieren ya arrancan a leerlo. Sí. Y explica por qué Fanny está acá con nosotros también. Me voy. Bueno, Mil Orejas es un poema corto, está compuesto por 9 versos y es la voz de una sorda. Es por eso que estamos aquí con una intérprete, porque la idea de este texto es que además de llegarle al público oyente, pues también ese público que tiene dificultades en la audición pueda llegar a este contenido. Surgió hace mucho tiempo y surgió como sin pretensiones. Fue un poema que le escribí a una amiga sorda, a quien está dedicado el libro, que al principio dice a Rosita, es la amiga sorda. Se lo dediqué porque teníamos intención de hacer un libro extenso, una novela. Ella se fue sintiendo incómoda y le dije, tranquila que ese libro extenso no se va a hacer y no voy a tocar más como tu mundo íntimo, pero de todas estas conversaciones que hemos tenido, sí quedó esto que quiero compartir contigo. Entonces, lo que vamos a oír ahora es ese poema que resultó de la conversación larga por muchos días con Rosita. Listo, Pilar. Entonces las dejo con la lectura. Nosotros vamos a tener la pantalla partida en 3, de manera que esté tu voz, la de Fanny y también el libro mismo. ¿Listo? Y seguro van a salir preguntas después. Entonces me remuevo de acá y la seguimos escuchando. Entonces, empiezo ya con la... Sí, ya puedes comentar, Sara. Perdí el oído a los 7 años, pero no soy sorda. He querido explicar que tengo 1000 orejas diminutas regadas por todo el cuerpo, que oigo más de lo que imaginan, que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover, que una mano rozándome la espalda grita que me quiere, que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones y que un niño, cuando tira de la manga de mi camisa, vocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto
pero no oyen. Y yo con sordos no me entiendo. ¿Sabes cuántas personas sordas hay en Colombia? Este libro, Mil Orejas, es para ellas y para ti. Muchas gracias. Querida Pilar, cuando yo conocí por primera vez este libro, tú me explicaste, porque yo no lo conocía, que las personas sordas no podían leer. Entonces, yo me sentí muy ignorante y me gustaría a lo mejor que nos contaras eh, cómo es cómo es la vida Eh, lectora de una persona sorda. A ver, no es exactamente que no puedan leer, hay unos que han sido educados también en la oralidad y tienen esa capacidad, pero la lengua natural de ellos es la lengua de señas, que es una lengua que está construida muy distinto a la lengua nuestra. Entonces, ellos, por ejemplo, no hablan con palabras, ellos hablan a través de conceptos completos. Podríamos decir que la manera de ellos comunicarse con el mundo puede parecerse un poco más a una obra de teatro, por ejemplo. Entonces, cuando el sordo así haya sido oralizado y educado, como el resto del mundo oyente, se acerca a un texto poético donde es normal que se utilicen figuras literarias que no dicen exactamente lo que está expresado en la palabra, para ellos sea un poco más difícil de entender. De hecho, cuando el libro ya decidimos pues publicarlo y hacerlo, muy al principio pensamos en compartirlo con los sordos, no solo con la sorda a la que le habíamos dedicado el libro, sino con otros sordos. Y ahí reconocimos y nos dimos todavía como tú más cuenta de que para ellos este era el mundo de la poesía, era un mundo distinto al que había que llegar de otra manera. Entonces, por eso empezamos a hacer una cadena de videos que se ven en la página web de Tragaluz, que están asociados al libro, donde llevamos el poema a lengua de señas de distintos países, porque la lengua de señas cambia por país, incluso por región. Entonces, esta es la realidad. De hecho, cuando quisimos hacer esa primera como interpretación del poema en lengua de señas, fue un trabajo que se demoró mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque cada verso y cada palabra de cada verso había que compartir los sordos que estaban haciendo el trabajo hasta que ellos interiorizaran el sentido del poema. Es muy bonito porque es como llevarlo, sí, a otro idioma, donde además la gestualidad cobra como una importancia impresionante. Pues si ven a Fanny en este momento que está interpretando todo lo que estamos diciendo, eh, cada idea de nosotros que yo puedo tener un gesto muy plano, para ellos se vuelve todo en una super expresión. Entonces, esa es la realidad con los sordos. Y bueno, yo creo que se ha logrado un trabajo interesante y hemos compartido con ellos muchos momentos a partir de este libro muy bonitos. Te voy a juntar dos preguntas que lanzan en los comentarios, en una, para que Ajá, nos des tu respuesta y ya darle paso a nuestro siguiente invitado. Una perfecto. pregunta es, ¿cómo fue el proceso de edición de Mil Orejas? Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál fue la reacción de Rosita al ver este libro ya hecho? Ajá. Bueno, el proceso de edición fue muy especial porque el libro surge como de manera un poco sorpresiva, simplemente es que yo comparto con el equipo de trabajo
este poema y es del equipo de donde nace pues como la necesidad de hacer el libro o de convertir el libro en poema. Entonces, inicialmente a mí me da como algo de pena ver una cosa tan cortica, me limito como a la extensión y digo, pues, ¿cómo vamos a hacer un libro con un poema que tiene 9 versos? Pues, entonces me dijeron, no, es que la extensión no importa, lo que está comprobado en Tragaluz es el contenido, ya usted se tiene que olvidar de que es un texto suyo y ser consciente de que es la voz de los sordos, que es una voz que no oímos normalmente y están marginados, entonces esto hay que hacerlo. Entonces ya pues como con esos argumentos dije, la verdad es que sí, hay que hacerlo, me voy a meter, me sentí un poco corchada porque no sabía cómo, pero dije, voy a llamar a este ilustrador que es Samuel Castaño, que es uno de los grandes ilustradores colombianos, que además tiene un tono muy poético en su ilustración, y dije, voy a llamar a Samuel y voy a ver si él se somete pues a hacer este trabajo que está un poco extraño. Pero para sorpresa mía y de todo el equipo de Tragaluz, lee el poema y me dice, estoy listo, vamos a hacer un libro y lo vamos a hacer súper especial. Entonces hubo como una empatía con Samuel el ilustrador desde el primer momento y juntos, el equipo de trabajo, Samuel y yo, empezamos a hacer esa partición de pues, cada verso y ya él de manera como muy autónoma y nosotros respetando mucho como su arte también, dejamos que interpretara cada verso. Y así fue, iba llegando pues la ilustración de cada ilustración nos gustaba más y nos sorprendía y así fue. Y la reacción de Rosita fue muy especial, se emocionó muchísimo, todavía para ella es un motivo de emoción, pero el caso de Rosita es bien especial porque Rosita lee los labios, pero nunca aprendió lengua de señas, que finalmente es esa lengua natural a los sordos. Entonces, para ella fue muy bonito, pero también fue un gran cuestionamiento que hasta el momento lo tiene porque todavía como que no se ha lanzado, entonces se ha acercado mucho más a esta comunidad sorda, que ya era una sorda que era muy independiente de la comunidad de sordos, esto la ha integrado muchísimo más, ella sigue funcionando pues en sociedad como una persona que sabe leer los labios y tiene un implante, que es el implante coclear, eh, pero para ella, pues además de la emoción y de sentirse como muy tenida en cuenta, fue el gran cuestionamiento de qué debía hacer con su condición de sorda si llegaba el momento de empezar a hablar con lengua de señas. Pilar, Fanny, ¿Listo? muchas Sí. gracias por acompañarnos, gracias por compartir su voz y su historia y estoy, pues nada, muchas gracias y vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado. Chao, que Con les mucho vaya bien. gusto, gracias a ustedes, gracias a Catalina y a Fanny, muchas gracias. Chao. Chao.